Muy buenos días, tengan todas y todos. Vamos a continuar con nuestro programa de este seminario internacional sobre gobernabilidad democrática. Como ya se ha referido, el 13 de diciembre del 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 6277, acordó celebrar el 15 de septiembre de todos los años como el Día Internacional de la Democracia. Quisiera comenzar felicitando a los organizadores de este evento, porque como celebración tenemos precisamente la oportunidad de escuchar a menos de 20 días de que inicie el proceso electoral federal 2011-2012 a destacados invitados, expertos en la materia política electoral, para que nos enriquezcan con su experiencia y sus conocimientos respecto de los retos que compartimos las autoridades electorales de dar legitimidad y certeza a los gobiernos electos democráticamente. Como siempre, agradecer el trabajo de nuestra área internacional, especialmente del amigo común de todos nosotros, de don Manuel Carrillo. Como se señala en el contexto de este seminario, y yo coincido, la responsabilidad de investir a los gobiernos de esta legitimidad de origen y de contribuir así a dotar de un sólido soporte a los empeños por preservar y fortalecer la gobernabilidad democrática reside en muy buena medida en los organismos o instituciones responsables de organizar, conducir y vigilar las elecciones y, de ser el caso, de impartir justicia en los litigios electorales. Cumplir cabalmente con esta responsabilidad plantea cada vez mayores desafíos para estos organismos, como sin duda es el caso del IFE. Por un lado, se encuentra la exigencia y la expectativa de ofrecer un servicio cada vez más profesional e imparcial, igualitario y de calidad a todos los involucrados o vinculados con el proceso electoral, esto es, partidos políticos, candidatos, gobiernos, medios de comunicación, pero también en nuestro caso la de arbitrar las conductas de los mismos destinatarios para lograr que las reglas se cumplan y se alcancen al final nuestros principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia e imparcialidad. El IFE, por ello, tiene el compromiso de comportarse con total transparencia en su actuar, en no dejar dudas sobre su eficacia y honradez. Como organismo constitucional autónomo, debe de cuidar el ser una instancia profesional y, como autoridad sancionadora, debe de actuar con total apego a la legalidad y a la ética pública. Partidos políticos y gobiernos, junto con los organismos electorales, enfrentamos en el proceso electoral el triple desafío de recuperar la confianza ciudadana, convencer a la opinión pública de nuestros aciertos y mejorar la imagen de México en el mundo, pues lo que está en juego no es solo la llegada o permanencia en el poder, sino la propia viabilidad y gobernabilidad del país. Será en ese sentido muy valiosa la aportación que tendrán las siguientes personalidades que nos acompañan el día de hoy y de quien daré lectura a su trayectoria profesional. Quiero decir que yo he tenido la oportunidad de convivir con todos ellos en misiones de observación electoral, hemos estado en encuentros internacionales en varias partes del mundo y evidentemente pues tenemos invitados de lujo el día de hoy. Los voy a ir presentando conforme al orden que hemos decidido en que participarán. Le quiero dar en primer lugar la bienvenida a nuestro amigo Gerardo Solís. Gerardo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. En 1998 fue ministro de Vivienda y ministro interino de Educación. También fue fiscal general electoral de 1999 a 2006 y el Poder Ejecutivo lo ha nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Panamá para el periodo 2006-2016. Bienvenido, Gerardo. Quiero también agradecer la presencia de don Juan Ignacio García Rodríguez, que es el director general del Servicio Electoral de Chile. Es abogado por la Universidad de Chile, cuenta con estudios de Derecho Comparado en el Instituto Interamericano de Derecho de la Universidad de Nueva York. De 1965 a 1977 se desempeñó como subdirector de la Dirección del Registro Electoral,
De 1977 a 1986 fungió como director de la misma entidad y posteriormente se le cambió el nombre al actual Servicio Electoral. En este periodo le ha correspondido organizar todos los procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile. Bienvenido, don Juan Ignacio. Y finalmente un viejo amigo del IFE, un compañero de muchas batallas en la materia electoral, nuestro amigo Jean-Pierre Kingsley. Jean-Pierre fue presidente de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, IFES. Antes de este cargo, fue director general de Elecciones Canadá durante 17 años, donde estableció el Registro Nacional de Electores como un aparato permanente y dirigió misiones internacionales de alto alcance. Puso en línea toda la información sobre Elecciones Canadá, incluyendo los detalles financieros de los partidos y de los candidatos, las contribuciones, los gastos y los resultados electorales el día de la jornada electoral. Esta decisión aumentó considerablemente la credibilidad del sistema electoral canadiense. Jean-Pierre, bienvenido a México nuevamente. Para nuestro público, informar que la mecánica que ha sido elaborada por los organizadores del evento consistirá en que cada panelista tendrá hasta 20 minutos para hacer su exposición inicial y después de ese periodo de 20 minutos cada uno de los expositores tendremos alrededor de 30 minutos para poder recibir preguntas de la audiencia, las cuales agradecería que a través de nuestras edecanes nos las hicieran llegar por escrito a la mesa de moderación para aquí poderlas dirigir a todos y cada uno de nuestros expositores. Así que sin mayor preámbulo quisiera darle la bienvenida a Gerardo Solís y queda en uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Yo soy enemigo de las formalidades, así que me disculpo por no dirigirme a todas las personalidades directamente. Yo soy un convencido de que nada de lo que hago es suficiente y todo lo que hago será superado. Así que de antemano también nuevamente les pido disculpas por si no llenan las expectativas las palabras que pienso dirigirles. Pero hoy recuerdo, y esta misma mística con la que dirijo mis acciones me hace pensar en el párroco que hace 200 años gritó: «Viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno». Porque exactamente ese es el sentido y propósito de esta conferencia. Hoy, como en la mañana del 16 de septiembre de 1810, repican todavía en nuestros corazones las campanas de dolores y recordamos el pensamiento del cura párroco Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga, Mandarte Villaseñor, cuando en aquel entonces, tanto como nosotros hoy día, reclamaba de otra manera el respeto a la legitimidad de la autoridad para lograr gobernanza. Y fíjense que ese grito de hace 200 años es el que delinea y marca el contexto de esta conferencia. Viva la Virgen de Guadalupe es un reclamo de legitimidad. Muera el mal gobierno es un reclamo que va más allá de gobernabilidad para lograr buen gobierno, para lograr gobernanza. En la antigüedad, el origen de la autoridad para gobernar y su legitimidad provenía de la fuerza. Posteriormente llegaba con el monarca y su nacimiento y se situaba aún en contradicción del súbdito. Hoy esa legitimidad proviene de los votos que emiten los ciudadanos, nace en las urnas y es declarada por la autoridad electoral competente, dividiéndose esta actividad en dos aspectos centrales: la legitimidad procesal o adjetiva, que es garantizada por el organismo electoral, y su intervención al asegurar el cumplimiento de las normas electorales, y la legitimidad sustantiva, que es la que todavía reclamamos todos los ciudadanos
de nuestros gobernantes, que se origina en la toma de decisiones durante el periodo de gobierno. Y mi charla podría terminar aquí diciendo que tenemos que pasar en esta etapa de democracia sustantiva y de reclamos ciudadanos a una democracia deliberativa, a una democracia de debates, en donde se generen ideas contrapuestas. Y allí podría terminar. Yo creo que ahí está el resumen sucinto de lo que les voy a decir ahora. De esta forma, es la combinación del aspecto sustantivo y adjetivo de la legitimidad lo que nos lleva a hablar de gobernabilidad democrática. En su concepción original, gobernabilidad se vincula a la estabilidad en un país para que exista armonía entre lo que el mandatario puede y tiene para hacer y lo que realmente él quiere hacer, partiendo originalmente de un criterio unilateral que proviene de él o de su partido o de su alianza de gobierno. Gobernabilidad, en las palabras de Manuel Alcántara, debe entenderse como la situación en que concurre un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno. Dieter Nolen ha expresado que una mayor participación de la ciudadanía o una mejor representación del pueblo podrían figurar como demandas principales por parte de los gobernados. De esta forma, participación y representación pueden incidir como problemas a resolver en la gobernabilidad. Y aquí hago una pausa porque creo que en América Latina tenemos una mora social y una deuda democrática con las mujeres. Los sistemas electorales en América Latina no producen resultados equitativos. Las mujeres no están en igualdad de condiciones que los hombres al momento de ser presentadas en las campañas electorales, porque la muestra real es que no están siendo elegidas. Se crea una ficción de participación, pero al final el resultado establece que las mujeres están representadas, tienen una participación a través de una representación, pero ellas no están en el lugar de la toma de decisiones. Y la prueba son la composición de los órganos legislativos latinoamericanos. Personalmente, en Panamá, lo digo, tenemos una democracia cabizbaja, avergonzada, porque solamente el 9% de las mujeres están presentes en nuestra asamblea y estamos apenas intentando cumplir con mandatos internacionales de derechos humanos para establecer cuotas como acciones afirmativas que todavía hoy las estamos discutiendo. Y cualquier ayuda que nos puedan dar para llamar a la conciencia a los legisladores en Panamá, este es el momento. Hoy, casualmente, a las 5 de la tarde hay un movimiento cívico en Panamá en donde las mujeres están haciéndose sentir porque en estos instantes estamos luchando por esa transformación. La forma más sencilla de hablar gobernabilidad implica la capacidad que tiene el órgano ejecutivo de implementar sus políticas públicas a través de leyes. Es decir, la posibilidad real con la que cuenta un mandatario para aprobar leyes, pero aquellas leyes que la sociedad demanda y avala, pues son el factor descrito por el orden social, que desde una perspectiva moderna nos ha llevado a evolucionar, en tanto que de la administración ya no solo se requiere de una certeza jurídica, sino que hoy día se apela a la idea de buenas prácticas gubernamentales, acciones contra la corrupción, contra el lavado de dinero, contra el autoritarismo electoral, para lograr un buen gobierno, lo que conlleva regulaciones políticas, sociales y económicas que nos van marcando lo que es realmente la gobernanza. Indistintamente, ya sea que se trate de gobernabilidad o del futuro hacia el que avanzamos mediante la gobernanza, con el apoyo de los organismos financieros internacionales, encontramos que el sistema político de cada uno de nuestros países debe responder al método en que pueda darse la capacidad jurídica y política para lograr una gobernabilidad sin conflicto. Esto es, que el mandatario que jurídicamente se declara como tal tenga la posibilidad de acción política, puesto que sus decisiones ya no cuentan solo con el aval jurídico de un proceso formal, sino que además son apoyadas por la sociedad. Lo que señalo es que el criterio unilateral del mandatario
es sobrepuesto por el orden social, que impone un deber de actuar para lograr esta gobernabilidad democrática que tanto anhelamos, brindando a los ciudadanos confianza en el gobierno ejercido con liderazgo. La gobernabilidad no solamente implica el apoyo del órgano legislativo al ejecutivo, ni la capacidad de sortear obstáculos para lograr las políticas públicas planteadas en los programas de gobierno, sino que establece el contexto en el cual ocurren los procesos de toma de decisiones y va más allá de traducir los deseos de los ciudadanos, esto es, la demanda social expresada en votos un día en las urnas, y requiere que los elegidos tengan la capacidad de ejecutar el mandato cumpliendo las políticas que se exigen. El sistema electoral entonces podemos verlo como un gran partido, como un campo de juego, en donde nosotros como organismos electorales participamos solamente en calidad de árbitros. Pero ¿debe un árbitro indicarle al jugador cómo jugar? ¿Qué estrategia utilizar para llevar adelante su juego? Los organismos electorales adoptan un papel de apoyo neutral. Cuando un juego se está desarrollando, los espectadores observan, disfrutan el juego y consecuentemente no se desbordan indebidamente las pasiones de los fanáticos. No hay declaraciones para un lado ni para el otro. Ejercemos una función de árbitros, viendo cómo se desarrolla el juego dentro del marco de las reglas predeterminadas. Pero cuando los jugadores violan las reglas, el árbitro tiene que soplar el silbato, tiene que intervenir, sacar las tarjetas. Se nota la presencia del árbitro. Por lo tanto, en sentido contrario, lo ideal es que no se hubiese notado que había un árbitro en el partido. Sin embargo, el árbitro tiene que hacerse notar en el proceso de formulación de las reglas, antes de que inicie el juego, para que se cuente con un proceso equilibrado y se logre la declaración efectiva de que quien ha ganado lo ha hecho de manera limpia y transparente. Cada realidad nacional responde a un contexto determinado y resulta diferente en cada escenario. El reto más importante al que se enfrenta un organismo electoral es mantener su reputación. Se puede perder en una decisión, en un instante, y se echa al traste todo el esfuerzo que se ha logrado en muchos años. Tiene que mantener su credibilidad y tiene que mantener su neutralidad. En un sistema en donde las fuerzas políticas convergen y ejercen presión de un lado y de otro. Por un lado, unos empujando y a la vez jalando. Y lo mismo los otros del otro lado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como organismos electorales, sostener la gobernabilidad democrática? Me parece, en primer lugar, que fortaleciendo la sociedad civil. Es de importancia suprema el fortalecimiento de la sociedad civil que se encuentra representada a través de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en las diferentes ramas y en cada país, unas más importantes que otras, siendo más beligerantes. Tal vez en la deportiva, en la cultural, en la educativa, gremial, ecológica o en organizaciones que promueven la salud, por mencionar algunas. Y, para mí, las más importantes, las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro propias de la política, que se llaman partidos políticos. Los organismos electorales estamos llamados a trabajar sobre el régimen electoral de nuestros países, con la firme intención de construir las mejoras que nos lleven a consolidar nuestras democracias procedimentales. En tanto que trabajemos sobre esta democracia, tenemos que fortalecer la democracia interna de los partidos, porque los partidos son las ONGs de las políticas. A veces hay una confrontación entre sociedad civil y partidos políticos. Nosotros tenemos que fortalecer la transparencia del financiamiento que reciben, la rendición de cuentas en el manejo de los recursos, incluyendo la publicidad en épocas de campaña, el fortalecimiento de sus organismos de administración interna, asegurando que los partidos se democratizan, dando más participación a sus miembros. Los vehículos ideales por excelencia para agrupar a la sociedad con el firme propósito de gobernar son los partidos políticos, que a su vez
constituyen el mecanismo a través del cual se llega a una gobernabilidad real. Fortalecerlos es el reto, parte crucial de una mayor participación como muestra de una democracia vigorosa. El contrapeso a los partidos políticos, como he dicho, está constituido por la sociedad civil organizada, que no desea participar en política, ya sea a través de los diferentes gremios y de las ONGs en general. Es a través de ellos que se compromete la perspectiva electoral para que en el ejercicio deliberativo se enriquezca el debate. Otro aspecto fundamental en el que podemos participar los organismos electorales es en fomentar y fortalecer una cultura política. Resulta fundamental educar cívicamente a la población para que formen una tradición que nos lleve a lograr una cultura política de participación con rendición de cuentas. Esto equivaldrá a una suma de fuerzas orientadas a fortalecer las instituciones democráticas que tutelan la democracia y consecuentemente el Estado de Derecho. La autoridad y la legitimidad democráticas nunca podrán ser comprendidas sin antes reconocer, al menos en cierto grado, la necesidad de evaluar los resultados de manera retrospectiva, de forma tal que se compruebe que se están cumpliendo los valores netamente procedimentales, esto es, a través de la inclusión del procedimiento de deliberación. Debemos formar ciudadanos que cuestionen a los candidatos durante las campañas y posteriormente que les exijan transparencia a los gobernantes. Los periodistas y los medios de comunicación jugarán un papel importantísimo en esta tarea de seguimiento también a las promesas hechas en campaña. Tercer aspecto es el fortalecimiento de los sistemas electorales. El fortalecimiento de los sistemas electorales atañe a la parte procedimental donde principalmente nos hemos quedado, en el establecimiento de las reglas del juego para lograr la elección y la legitimidad de los gobernantes. En América Latina coexisten diversos diseños institucionales respecto a las estructuras formales de los organismos electorales. Aquellos que se unifican en una sola corporación y los que se encuentran divididos en dos autoridades para conocer de los asuntos electorales. En el caso panameño, el Tribunal Electoral por mandato constitucional es una corporación autónoma e independiente que reúne en una sola entidad como estamento estatal el registro civil relativo a la inscripción de todos los hechos vitales de la persona desde el momento de su nacimiento. Cedulación. El Tribunal Electoral emite el documento único de identidad de todas las personas, que es el que da certeza jurídica a las transacciones realizadas por ese individuo. Así como tenemos la competencia privativa y exclusiva para organizar los procesos electorales. El registro civil es el que nos sirve para obtener el padrón electoral y la cédula de identidad, el documento que se usa para que el ciudadano se identifique al momento de votar. Ningún ciudadano tiene que hacer un paso adicional para poder votar. Desde el momento en que nació, al cumplir 18 años y obtener su cédula, ya queda inscrito en la circunscripción que declaró al momento de obtener su documento de identidad. Por otro lado, no solamente se organizan las elecciones en el Tribunal Electoral, sino que el contradictorio administrativo y penal es decidido por jueces electorales y finalmente por los magistrados del Tribunal Electoral. En cualquier caso, ya sea que se trate de un organismo electoral que tenga competencia única o que las tenga separadas, son invariables las cualidades que debe reunir, es decir, credibilidad, confianza y transparencia. En el caso de Panamá, puedo decir, para satisfacción de los panameños, que en todas las encuestas de opinión de hace muchos años, a partir de 1990 para acá, el Tribunal Electoral queda siempre con un ranking de 1 o 2 detrás de la Iglesia Católica, como una entidad
que el pueblo panameño respeta y le tiene confianza y credibilidad. La consolidación de un Estado de Derecho es el cuarto punto fundamental en el que los tribunales electorales podemos participar para lograr gobernabilidad democrática. Esta es una idea digna, es una idea respetable, pero es una idea que nos va a llevar a hacernos un planteamiento adicional. El contenido formal nos lleva a una seguridad jurídica, en donde las leyes se cumplen y no se cambian para ajustarse a la conveniencia temporal de una circunstancia particular. Sin seguridad jurídica no podemos hablar de un Estado de Derecho, pero la sustancia va más allá y se instala en lo material, en los derechos y garantías fundamentales que solo pueden brindarse a través del principio de separación de los poderes. Y conocemos perfectamente la composición de los órganos legislativos y los sistemas, ya sean presidencialistas, parlamentarios o semipresidencialistas. La composición de cada uno de estos órganos y de cómo han sido elegidos a través de las fuerzas políticas en un momento dado es lo que va a permitir a un órgano ejecutivo cómo armoniza e interactúa con el resto de los órganos, la consolidación del Estado de Derecho. Hay quienes podrán decir que un estado de opinión por una circunstancia particular puede imponerse sobre el Estado de Derecho. No y mil veces no. El Estado de Derecho está por encima de la opinión circunstancial de un momento en particular, por más histórico que pueda ser ese momento. El órgano judicial, por su lado, representa una arista fundamental en el Estado de Derecho. Es en la garantía de certeza jurídica. Y es importantísimo porque los gobiernos, dependiendo del país que sea, en su momento el órgano ejecutivo deberá designar y podrá variar la correlación de fuerzas decisorias dentro del órgano judicial. Corresponderá a los órganos legislativos ratificar o no esas decisiones de los gobiernos. Y si los gobiernos tienen, ejecutivos, un control de los legislativos, van a recomponer las fuerzas que toman decisiones judiciales. Y eso es importante preverlo en cada campaña, porque la sociedad merece saber que su Estado de Derecho va a depender de la verticalidad, la imparcialidad y los criterios que puedan mantener los magistrados en el órgano judicial, principalmente cuando se trata de decisiones en materia de constitucionalidad. Finalmente, el órgano ejecutivo. La gobernabilidad democrática efectiva requiere de un poder ejecutivo compuesto por gerentes que administren eficientemente, con una brújula orientada a recorrer el mapa que les dibuja la sociedad, con la capacidad de adquirir información prontamente sobre los hechos que requieren una solución y, una vez identificados, brindar pronta y oportuna respuesta a esos problemas. Quiero ahora referirme a lo que se conoce como el derecho a los ciudadanos de autorizar a que el gobierno funcione. Esto entraña la inalienabilidad de la soberanía popular. El ideal democrático se sostiene mediante la regla de la voluntad de las mayorías, sobre la base de elecciones que permitan delegar esta soberanía individual, agregada en un todo por un espacio de tiempo a quienes ejecutan y a quienes legislan con facultades constitucionalmente limitadas por el Estado de Derecho. Este es el modelo democrático. Sin embargo, a medida que perfeccionamos la democracia, abandonamos los conceptos que permitían en el pasado imponer el criterio de los líderes caudillistas y avanzamos por los senderos de la democracia deliberativa, que supone un mecanismo de acuerdos más justos
que permiten un proceso de deliberación mediante el cual la toma de decisiones se efectúa luego de un amplio proceso de argumentación colectiva con el propósito de convencer en lugar de usar estrategias para imponer el criterio preferido de quienes tienen en ese momento el poder de la mayoría. Nuestras instituciones básicas, como la ley, son legítimas cuando provienen de la deliberación pública, libre, espontánea y razonada entre personas en igualdad de deliberar. Las decisiones políticas no resultan moralmente legítimas si no son justificadas en términos aceptables a los ciudadanos, que provienen de una diversidad de orígenes sociales. Todo individuo tiene derecho a su propia opinión y son las opiniones contrapuestas las que enriquecen el debate político para lograr la mejor solución. Ninguna superioridad puede ser invocada para declarar la supremacía de un individuo sobre otro, y mucho menos en un debate público. Las leyes que son legítimamente aceptadas son las que se pueden cumplir voluntariamente, y si no lo son, ni aún coercitivamente se harán cumplir. El Tribunal Electoral de Panamá ha generado la confianza en la sociedad hasta lograr posicionarse plenamente como una institución legítima, circunscribiendo sus actuaciones a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Como principal rector del acontecer electoral, se ha impuesto estándares cada vez más altos y los hemos ido superando. No obstante, ante los constantes avatares políticos, lo ha llevado a asumir un papel más beligerante, sobre todo en estos precisos instantes en que estamos discutiendo la reforma electoral. Movido por intereses nada mezquinos, hemos tenido que tomar un papel más beligerante, en interés de la sociedad, en la búsqueda del fortalecimiento institucional, para que haya una mayor participación, así como mayor transparencia en materia de fiscalización de los colectivos políticos. Logrando gobernabilidad democrática mediante instituciones sólidas, obtendremos el progreso social deseado. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición de nuestro amigo Gerardo Solís y pasaremos ahora a la ponencia de don Juan Ignacio García Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Han escuchado mi currículum. Hace ya 2 siglos que trabajo en organismos electorales. Por lo tanto, tengo una visión bastante acabada de los 2 aspectos de un organismo electoral, que es la parte jurisdiccional y la parte administrativa. He sido secretario de un tribunal calificador de elecciones por muchos años. He sido también director de servicio electoral por muchos años. Los 2 aspectos de un organismo electoral. Para ver hasta dónde un organismo electoral está cumpliendo su papel en esta consulta que nos hace este seminario de la gobernabilidad democrática, yo creo que hay que reflexionar básicamente en los principios básicos de la democracia, que lo señaló muy bien don Guillén, ¿no es cierto? Libertad, igualdad. Libertad en el sentido de asegurar a todos y garantizar a todos el derecho a una elección libre. Las 2 cosas. Y la igualdad, darle oportunidad a todos de participar. Electores y partidos, que son nuestros clientes, en el fondo. Si nosotros como organismos electorales reflejamos estos principios de libertad e igualdad, vamos a colaborar a la gobernabilidad democrática de ese país, de ese gobierno
que el que sea, el de turno, ¿no es cierto?, que también, por supuesto, será democrático si cumple con los principios elementales de la democracia. Por eso que la pregunta que tenemos que hacernos permanentemente en esta reflexión con ustedes es: organismos electorales, ¿estamos cumpliendo? ¿Tenemos los requisitos para ser justamente coayudadores de esa gobernabilidad democrática? ¿Estamos respetando los principios de libertad e igualdad? Por eso que ahora la pregunta hay que responderla: ¿tenemos los requisitos? Hagamos un análisis muy breve, pero para empezar a conversar un poco. ¿Qué principio nos rige por esencia la legalidad? La legalidad es un principio elemental de un proceso democrático: someterse a las normas legales. Y ojalá que los organismos electorales tengamos iniciativa legal, cosa que en Chile no tenemos, pero que en algunos países ya tienen. Y justamente oyendo al presidente del Tribunal Panameño, uno sabe que toda la colaboración que está prestando un tribunal electoral a una reforma electoral, están prácticamente diseñando una nueva ley electoral. Eso es importantísimo, pero el organismo electoral no tantas veces es escuchado, porque dependemos de un Congreso, naturalmente del Poder Legislativo. El Poder Legislativo va a ser el que va a fijar la normativa legal. Ahora, por eso que en ese sentido hay una cierta limitación en el campo de la legalidad en el organismo electoral. Tiene que someterse a una ley dictada, a lo mejor, por un criterio que el propio organismo no comparte, pero que tiene que aplicarla. Pero en todo caso es también un principio al que hay que someterse. Tiene ese inconveniente. Por eso que yo creo que la solución va, porque frente a los problemas hay que encontrar soluciones, que el organismo electoral tenga realmente iniciativa legal. Y que esa iniciativa legal se plebiscite o se consulte a la ciudadanía, lo que sea, o sea una norma legal aplicada por el Congreso. Básicamente, otro principio que ya de alguna manera todos hemos hablado de esto, porque estos principios son esenciales de cualquier organismo electoral. El organismo tiene que ser imparcial, pero ojo, imparcial muy bien. Es un principio elemental de un organismo electoral, pero, ¿de dónde proviene el organismo electoral? Sus integrantes, ¿de dónde provienen? Son nombrados por organismos políticos. Presidente de la República, Congreso Nacional, etcétera, en general. O sea, ya tenemos un principio de que la imparcialidad de origen puede no ser exacta. La persona puede no tener ninguna afinidad política, el nombrado, el integrante. Sin embargo, puede ser objeto de tendencias. No creo que existan en muchos países personas absolutamente libres de tendencias políticas. De alguna manera todos la tienen. O sea, ¿cuál es el mérito de la imparcialidad? Que esas personas, a pesar de su origen político, se desvinculen de eso y logren tener una posición neutral, imparcial. Si se logran, perfecto. Pero la imparcialidad va a tener que ser estudiada en ese aspecto inevitablemente. En general, incluso ustedes han visto en este momento que, por ejemplo, Bolivia está haciendo un ensayo de elección por elección popular de órganos judiciales. Bueno, es una visión distinta, pero
también peligrosa en el sentido, por supuesto, de presentar tendencias políticas inevitablemente. Ahí tenemos una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El organismo es esencialmente imparcial o hay que estarlo vigilando permanentemente, ¿no es cierto? La independencia es un principio también muy complejo, porque la independencia del organismo electoral tiene, por lo general, un pero, un obstáculo, que es el problema presupuestario, ¿no es cierto? El problema presupuestario va a ser siempre un tema de conflicto, de dificultad para que el organismo electoral sea realmente independiente desde ese punto de vista. Por eso que yo creo que hay un margen de entendimiento a aquellos países que están creando poder electoral, absolutamente independiente de todo punto de vista, económico y de funciones. Reconozco que el tema también es un tema complejo. Y aquí hago una reflexión que también me apoya lo que dijo Don Guillén. Cada país tiene su manera de apearse en todas estas cosas, ¿no? Tiene su idiosincrasia. Por eso que tampoco podemos fijar aquí las reglas categóricas de juego para cada país. Muy difícil. Las lecciones no sirven, pero van señalando tendencias, van importando influencias en otros países. Porque lo electoral, piensen ustedes, que es de las cosas más globales que existen en este momento en el mundo. Me refiero a que una elección en un país determinado es ya objeto de análisis, de observación y de decisión incluso en múltiples otros países a través de organismos internacionales. ¿Cierto? O sea, lo electoral se ha globalizado. Ya no somos absolutamente dueños de nuestro papel electoral. Vamos a tener que estar sometidos de alguna manera u otra a esas reglas, a esos guías que nos están señalando otros organismos por sobre nuestra propia soberanía. Y eso lo tiene ya Europa, ¿no es cierto?, cuyo manual de buenas conductas y buenas prácticas electorales lo reconocen todos los países europeos prácticamente. Las guías que está señalando Naciones Unidas, las guías que está señalando OEA, las guías que está señalando nuestros propios organismos electorales asociados en organismos electorales internacionales, a través de un campo internacional. O sea, lo electoral ya está un poco en ese aspecto más globalizado que cualquier otro esquema que trabajemos. Pero no todo es esto. Aparte de la propia independencia y autonomía e imparcialidad, está surgiendo otro campo que es tremendamente importante y que está influyendo ya en nuestros organismos electorales para lograr esa paridad democrática que estamos señalando en el primer momento, que es la transparencia. La transparencia es mucho más de lo que es la verdad que todos conocemos. La transparencia es un concepto muy amplio, pero aterricémoslo en un solo aspecto. Las decisiones de los organismos electorales y resoluciones que contengan tienen que ser cada vez más transparentes y esto va cada vez más informadas. Porque estamos ante una ciudadanía, ante una sociedad civil, ante partidos políticos que nos están vigilando, que nos están preguntando, que nos están diciendo a ustedes cómo resolvieron y por qué resolvieron. Y el acceso a la información ha pasado a ser un tema esencial en un organismo electoral.
porque hay que estar permanente, hay que ser transparente en la información. Y la información, me refiero a cualquier tipo de información, incluso estoy hablando aquí de resultados electorales, estoy hablando de padrón electoral. Mientras más informado esté el elector, el partido político, más transparente va a ser el sistema. O sea, la transparencia va a pasar a ser, como ya en algunos países es, la esencia del trabajo electoral. Incluso en Chile, les puedo dar el ejemplo, se creó un Consejo para la Transparencia con amplísimos poderes, que por ejemplo, un ejemplo, al servicio electoral le obliga a entregar el padrón electoral a cualquier persona que lo pida a un precio de costo del CD que incluye el padrón. O sea, medio 50 centavos de dólar. Cualquier persona tiene acceso al padrón electoral a través del sistema, pagando el CD en que están los 8,5 millones de personas que votan en Chile. Eso es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la transparencia en un sistema y hasta dónde esa transparencia va a ser justamente un motivo más para que la elección, nuestro objetivo final, sea libre, informada, que son las características esenciales de un proceso electoral. Hay mucho más que conversar. Por ejemplo, el registro de votantes es lo mismo, el padrón electoral. Si el padrón electoral no refleja la universalidad del electorado, va a ser no correcto y va a sentar precedentes de que esa elección no funcionó bien. Pensemos en la cantidad de gente, por ejemplo, los discapacitados. Los discapacitados es un tema también que ha pasado a ser esencial en nuestro trabajo. Tenemos que atender a la persona que tiene discapacidad. Tenemos que atender a las minorías étnicas especialmente. Si no contemplamos normas sobre esa materia, estamos fallando. Estamos fallando en nuestro trabajo esencial, que es producir un padrón electoral. Y todo esto con algo que caracteriza a un organismo electoral, que debe caracterizarlo, que es la seguridad. Y la seguridad me refiero a la certeza. Tenemos que tener certeza en nuestras actitudes para que justamente sean comprendidas y entendidas por toda la población a cabalidad. Por supuesto que también la solución de conflictos tiene que estar contemplada. Como tribunales electorales, esencial en una democracia también, piénsenlo bien. La democracia admite la discrepancia, admite el conflicto. No es que no lo admita ni lo rechaza, lo admite. Lo que pasa es que hay que resolverlo bien. Y ese tema está también en nuestros organismos electorales. Si solucionamos los conflictos, estamos justamente respetando eso, respetando el conflicto, respetando la discrepancia, que es posible. Si no, no sería democrático el sistema. Los avances tecnológicos ya son parte de la historia nuestra y ya todos sabemos cómo hemos ido avanzando en este proceso de avance tecnológico, que por supuesto que tiene que ser gradual, para que no provoque mayores inconvenientes a nuestro electorado, pero está dentro ya del campo natural. Y como se me acaba el tiempo, quisiera hacer una reflexión final. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí hoy, invitado por el Instituto Federal Electoral, es justamente lo que más está influyendo en los organismos electorales, que es el aspecto de relaciones internacionales,
de blindaje internacional. Mientras más apoyo tengamos de otros organismos, de otros países, el IFE y el Tribunal Electoral acá también están haciendo una tarea brillante de desarrollo internacional. Hemos tenido todas noticias de lo que ha hecho en Egipto, de lo que ha hecho en Europa. O sea, el organismo electoral mexicano está demostrando, está señalando la ruta. La globalización electoral es un hecho. Nuestros organismos deben ser parte de eso y no estar ajenos a eso. Resumiendo, mis queridos amigos, si un organismo electoral es imparcial, independiente, autónomo, respeta a las minorías, respeta la legalidad, respeta a los discapacitados, hace las elecciones libres y respetadas por todos los electores, en igualdad de condiciones con los partidos políticos que son la esencia de nuestra organización. Los organismos políticos, si no tenemos una relación rica y colaboradora con los partidos políticos, tampoco estamos desempeñando la función correcta. Los partidos no pueden mirarnos como enemigos. Sería absolutamente incorrecto. Ellos son los contralores también de nosotros. Por lo tanto, esa relación, ese vaso comunicante entre democracia, organismos electorales, partidos políticos, si todo se hace en la línea correcta, en la línea de la igualdad, de la libertad, vamos a ser verdaderos coadyuvantes de la gobernabilidad democrática. Muchas gracias.